Bienvenidos al estudio de la lección número 6 de Escuela Sabática para el 7 de mayo de 2022, que lleva como título Las raíces de Abraham. A través del estudio de uno de los grandes héroes de la fe, Abraham, veremos su pasado y también uno de los grandes planes maravillosos que Dios tiene para con los seres humanos como también para su iglesia. Y en el pasado de Abraham también contemplaremos nuestro pasado, tu presente, como también el futuro, tu futuro. Por eso vamos a estudiar, a ver la base del estudio de esta semana, que lo encontramos en el versículo de memoria, en el capítulo 11 a la carta de los Hebreos, versículo 8, que dice así: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros vamos a dividir esta sección, este versículo, vamos a dividirlo en 4 partes. La primera, si ustedes siguen viendo el versículo, la primera está por la fe a Abraham. La segunda división estudiaremos siendo llamado. La tercera, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y la cuarta, y salió sin saber a dónde iba. Así que cojan sus Biblias, cojan su folleto de Escuela Sabática y estudiaremos juntos este maravilloso estudio central del libro de Génesis, en la historia y en la vida de Abraham. Veamos entonces la primera división, que dice el texto, por la fe Abraham. Qué lindo. A mí me gustaría que coloques tu nombre donde dice Abraham. No vayas a borrar el nombre de Abraham. Pon papelito, pero pon tu nombre ahí. Y diríamos, por la fe, Juan. De repente te llamas Juan, pones Juan. O te llamas Roberto, pones por la fe Roberto. O te llamas Patricia, pones ahí por la fe Patricia. Pon tu nombre, porque es un estudio maravilloso. Por la fe, Abraham. Primera parte, este pasaje, nos hace conocer, saber quién fue Abraham, de dónde viene Abraham, quién fue Abraham, dónde vivió, quién fue su familia, para poder centrarnos y conocer bien a este maravilloso hombre de fe. Entonces, vayamos a la fuente bíblica. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 26, encontramos la expresión de Noé. Versículos anteriores, Noé había maldecido a Cán. Ya conocemos a través de las lecciones anteriores estos sucesos, esta genealogía de Cán y a dónde llevó este comportamiento, esta actitud de esta generación de Cán. Recuerdan ustedes a formar la Torre de Babel y también todo lo que después se estudiará acerca de Babilonia. Después de estos acontecimientos, después que Noé maldijo a Cán, bendijo a Sem, dice, y añadió, es decir, Noé añadió, bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Ahí encontramos ahora
la figura de Sem, otro de los hijos de Noé. Y en el capítulo 11 de Génesis vamos a apreciar todo ese árbol genealógico de Sem, toda su descendencia, y llegaremos hasta Abraham. El versículo 10 del capítulo 11 de Génesis dice: estos son los descendientes de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. El versículo 11 dice: vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Sem, Arfaxad y toda esa descendencia hasta llegar al versículo 26 del mismo capítulo, que dice Taré. Ahora llegamos a Taré. Desde Sem, Arfaxad, todos los hijos, y llegamos a Taré. Y Taré, dice el texto bíblico, que vivió 70 años y engendró, es decir, tuvo 3 hijos. Abraham, ahí está la figura de Abraham. Aquí encontramos a este personaje de estudio. También Nacor y Harán. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, para continuar esta hilación, vayamos un poquito a ver el versículo 27 nuevamente, que dice: estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, engendró a Nacor y engendró a Harán. Y ahora vemos la otra figura de estudio esta semana, y Harán engendró a Lot, sobrino de Harán, el Génesis capítulo 11, versículo 27, dice: estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y aquí vemos la otra figura del estudio, y Harán engendró a Lot, sobrino de Abraham. Versículo 28 dice: y Harán murió antes que su padre Taré, en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Bueno, ahí Harán murió. Harán era el padre de Lot. Lot quedó bajo el amparo de Abraham como su sobrino prácticamente. Y dice la Biblia que ellos vivieron en Ur de los Caldeos. Ahí encontramos la tierra de Abraham y su familia prácticamente. Si notamos nosotros este cuadro aquí, vamos a poder apreciar, ¿verdad?, dónde está Ur, toda la parte mesopotámica, las tierras de Sinar, ¿recuerdan?, donde se hizo la Torre de Babel. Pues toda esta zona es babilónica. Todas son las tierras babilónicas. Muy bien, ¿qué nos dice el comentario bíblico en cuanto a esto? ¿A qué se refiere cuando los descubrimientos arqueológicos nos hacen conocer un poquito más acerca de la historia de Abraham? Y sobre todo, ¿dónde Abraham vivió? Ur de los Caldeos. Se dice que Ur de los Caldeos era una nación muy rica culturalmente. Tenían un elevado nivel social, cultural, económico. Era una tierra muy próspera en los tiempos de Abraham. Y ahí Abraham pasó su niñez, su juventud y también parte de su adultez. Conocida también como una ciudad muy refinada culturalmente. Su familia, sobre todo su padre, eran muy adinerados, eran muy ricos ahí en Ur de los Caldeos. Solo que había un problema en Ur de los Caldeos. Como tierra babilónicas, esta nación era politeísta. Eran idólatras, adoraban ídolos. Por eso que el mismo Josué, en el capítulo 24 de su libro, en el versículo 2, dice Josué que Taré, padre de Abraham, había servido a otros dioses en Ur. Su familia, ¿no?, Taré era idólatra. En el libro de Génesis, en el capítulo 31, versículo 19,
encontramos que Raquel, esposa de Jacob, robó, recuerdan cuando estudiamos esta parte, los ídolos de su padre Labán, que era nieto de Nacor, hermano de Abraham. Es decir, la familia eran politeístas, estaban bajo las costumbres y bajo la vida religiosa, pagana, idolátrica de Ur, de Babilonia. Sin embargo, Abraham no se contagió de esa costumbre. Abraham atesoraba en su corazón a ese Dios eterno, a ese Dios verdadero, a ese Dios creador, a ese ser omnipotente que todos debemos de rendirle culto y adorarlo solamente a nuestro Dios. Esa era la fe que tenía Abraham. Era el único, prácticamente monoteísta en la familia. Bien, eso es lo que encontramos nosotros en la historia para saber cómo conocer a este personaje de estudio, con grandes proyectos, grandes planes que Dios tuvo para Abraham. Y también lo mismo lo tiene para cada uno de nosotros. Veamos algo más que nos enseña la palabra de Dios acerca de Abraham. La Biblia, en Génesis capítulo 11, versículo 29, y en el capítulo 20 del mismo libro, versículo 27, nos dicen que Abraham se casó también, se casó con una dama muy hermosa llamada Sarai. ¿Quién era Sarai? La Biblia, como ustedes pueden apreciar, registra que Sarai era su media hermana o hermana política, o como queramos llamarlo, pero era su hermana. Era hija de su padre Taret, de otra esposa que Taret tuvo, de ahí vino Sarai. Claro, en esos tiempos patriarcales era permitido todavía casarse entre los mismos parientes. Ya años después, con el pueblo de Israel, en el libro de Levíticos encontramos que esas prácticas prácticamente fueron ya abolidas, fueron prohibidas el matrimonio entre parientes. Ahora que llegamos a este punto, vamos ahora a introducirnos en la segunda parte de nuestro estudio, la segunda división que lleva como título Siendo llamado, según el texto bíblico de estudio de esta semana, siendo llamado. ¿Saben que esa palabra llamado es una palabra extraordinaria? ¿Por qué? Porque quien llama no es cualquier persona. Quien llama es el mismo Dios, el Dios del universo, el Dios creador de los cielos y la tierra. Ese Dios maravilloso, omnipotente, ese Dios grandioso es el que llama. No llama a cualquiera. Es Dios quien llama a los seres humanos con voz indecible, con una voz tierna, amorosa, llamando a los seres humanos para que un día podamos estar cara a cara con Él, porque ese es uno de los planes que Dios tiene. Entonces encontramos aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, el llamado de Dios a Abraham. ¿Qué quiso Dios con Abraham? Dice el texto: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Tienes que salir de ese lugar. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones y familias de la tierra. Qué tal llamado, qué tal propósito, qué tal plan que Dios tuvo con Abraham. Y sabes, ese mismo plan
de Dios a Abraham, también lo tiene con nosotros, lo tiene para ti, para cualquier persona. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, ese mismo plan que estamos estudiando, ese es el mismo plan que tiene Dios para ti. Vete de tu tierra, sal de tu parentela, huye, porque puede ser que en el mundo en que tú estás viviendo, en la vida en la cual estás sumiso, te puedes perder. Mira lo que encontramos en estos versículos cuando Dios le dice sal. ¿De dónde tiene que salir? Tiene que salir de Ur de los caldeos. Ya sabemos que Ur de los caldeos era babilónico, ¿correcto? Y la Biblia, el profeta Isaías dice, salid de Babilonia. Isaías capítulo 48, versículo 20. Huid de entre los caldeos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, la misma expresión dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Es decir, el mundo en donde vivía Abraham y su familia era un mundo pecaminoso. Por más refinada cultura o educación que hayan tenido, pero era un mundo pecaminoso. Y Dios nunca quiere que los seres humanos vivan en un mundo o un entorno pecaminoso. Eso es lo peor para Dios. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Cuando el Señor dijo a Abraham, salte de tu tierra, le estaba diciendo que tenía que olvidarse de todo, de sus herencias, de la familia, de los amigos, de las cosas que tenía él allá en Ur. Tenía que deshacerse de todo. Vete, tienes que salir de ahí. Dios quiere darnos abundantes bendiciones. De repente, cuando Dios te dice algo, Dios te está diciendo que salgas, de repente no te está pidiendo que salgas de tu casa o te vayas a otro país o otro pueblo para que ahí empieces una nueva vida. Puede ser, pero lo que quiere Dios aquí es que te des cuenta que si en el mundo que vives, en el entorno que vives, hay cosas pecaminosas, cosas que te pueden llevar a la muerte eterna, a perder tu salvación, tienes que dejar urgentemente. Y Dios está dispuesto a ayudarte. Y no solamente a ayudarte, sino a bendecirte. Vamos a ver la tercera división. Encontramos ahí en la tercera parte del texto bíblico de estudio, y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Miren, aquí tenemos otro cuadro, otro mapa, donde apreciamos nuevamente las tierras, las llanuras babilónicas, ¿sí? Y Ur de los caldeos. Abraham tenía que salir de Ur, ¿correcto? Y cuando salió con toda su familia, cruzó el río Éufrates y fue por todo el desierto mesopotámico. Incluso cuando pasó cerca donde había sido construido la Torre de Babel y destruido por Dios, es muy probable que él contempló a lo lejos las ruinas y en su corazón vibraba de emoción que estaba dejando las cosas que podían hacerle perder la eternidad. Y así fue caminando todo Mesopotamia hasta llegar a Harán, donde volteó para llegar a las tierras de Harán. Se le conoce como Harán porque ahí llegó Abraham, llegó Taré, llegó también Harán. Nacor ya había muerto en Ur y toda la familia quedaron en Harán. Ahí quedaron un tiempo porque Taré estaba enfermo y Taré, el padre, murió en Harán. Y entonces Harán le dijo a Abraham, tú sigue, yo ya no quiero la bendición, quiero aquí poblar y hacer mi ciudad y por favor yo me voy a quedar aquí. Por eso que se le conoce esas tierras como las tierras de Harán. Y Abraham siguió con su familia hasta llegar a Canaán en la zona de Siquén, ya en Jerusalén. Lógico que hubo algunos acontecimientos ahí que ya veremos en nuestro estudio. Miren, esta travesía, este llamado que Dios hizo a Abraham
Es el mismo llamado que Dios hace a todos los seres humanos, de salir de la vida pecaminosa, de vivir con Cristo, de caminar todo el tiempo que uno tenga vida, porque para nosotros la promesa no son las tierras de Canaán terrenal. La promesa que Dios nos ha hecho a nosotros ahora tenemos que salir de Babilonia, del mundo pecaminoso, porque tenemos tierras también de Canaán, pero no terrenal, sino de la Canaán celestial. Allá tenemos que llegar. Mientras nosotros vivimos en este mundo, es como si Abraham, en su peregrinación, también nosotros peregrinamos igual hasta el día que lleguemos a vivir con Cristo en la Canaán celestial. Veamos qué pasó cuando él llegó prácticamente ya a las tierras cananeas, llegó a un lugar llamado Siquem y resulta que hubo un problema. Las tentaciones, saben, nunca faltan. Y Abraham tuvo que ser tentado fuertemente. Dice el versículo 10, Génesis capítulo 12, versículo 10, dice el texto que hubo entonces hambre en la tierra. Hambre. Esta expresión hambre es una expresión que simboliza lo fuerte que a veces tenemos que encontrar en la vida. Perplejidades, problemas, dificultades. Y muchas veces esta dificultad, estos problemas nos llevan a veces a alejarnos de Dios. Y eso es lo que pasó con Abraham. Sucumbió ante la tentación. No se quedó ahí en Siquem. Dudó de repente de Dios. Dijo, bueno, aquí vamos a morir. Dios ya le había dicho, le había prometido bendiciones, protección. Pero hubo un momento de flaqueza en la vida del ser humano, en la vida de Abraham. Y dice, y descendió Abraham a Egipto. Peor todavía. Peor. Estaba ya con problemas y se fue a Egipto. Egipto, otra ciudad parecida a Ur. Próspera, correcto, pero también era pagana. Era una nación idolátrica. Era terrible. Miren, imagínense ustedes llegar nuevamente al mismo problema. Y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. El 11 dice, y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres muy bonita, en cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, así gracias a ti salvaré mi vida. ¿Era su hermana? Claro que era su hermana, pero su vínculo cercano, ¿cuál era? Era su mujer, era su esposa. De lo que ya estaba en problemas, siguió todavía mintiendo. No podemos justificar aquí el pecado. Pecado es pecado. Error es error, ¿verdad? Y lo que estaba haciendo Abraham no estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, yo estoy convencido y estoy seguro que él se habrá puesto muy mal. Habrá reflexionado, habrá pensado, habrá dicho, no estoy haciendo bien. Y habrá ido en un momento por ahí, en algún rincón, en algún lugar, a pedir perdón a Dios, a orar a Dios, a decirle que le perdone, que le disculpe, que le dé fortaleza, porque estaba sucumbiendo ante el pecado y no podía seguir así. Y Dios escuchó su oración, porque en ese momento, miren lo que pasó en el versículo 17. Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, esta es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete, por favor. Lárgate, en otras palabras. No quiero verte.
Miren, Dios hubiese hecho algo ahí en Siquén, le hubiese provisto, de repente también con maná, o como cuando alimentó a Elías, de repente Dios, ¿qué hubiese hecho para ayudarlo a Abraham? Pero dudó, desconfió. Y aquí Dios le está mostrando que él podía hacer de él un montón de cosas lindas para que él no pierda su fe, sino que a veces en la prueba Dios nos deja hasta dónde podemos llegar, pero también hasta dónde la gracia de Dios puede redimirnos. Cuando uno lee las tabletas cuneiformes encontradas en Egipto sobre este evento, sobre este caso específicamente con Abraham, los egipcios llegaron a ponerle un montón de adjetivos a Abraham. Y en la lección encontramos algunos de esos adjetivos. Por ejemplo, le pusieron asiático miserable. También la expresión de canalla, escaso de agua, errante. Miren todos los adjetivos que le pusieron al pobre Abraham por cometer estos deslices, por alejarse de Dios, por dudar de Dios. Y el versículo 20 dice, y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y su mujer con todo lo que tenía. Queridos amigos, Dios, aún a pesar de todo, no abandonó a Abraham. Dios nunca nos va a abandonar. ¿Saben? Dios siempre está a tu lado. Nunca te olvides de eso. Tú puedes alejarte, pero Dios siempre estará a tu lado para que en el momento oportuno, cuando tú pidas socorro, amparo, ayuda, te des cuenta que estás viviendo en los vicios, en el pecado y quieres salirte de eso, quieres tener una nueva vida y seas un canal de bendición. En ese momento Dios estará dispuesto para ayudarte o para socorrerte. Si esta situación llevó a que Abraham se dé cuenta de lo que estaba pasando y pueda tener una vida transformada. Cuán importante, ¿saben? Es una vida transformada. En Génesis capítulo 13, versículo 1 al 18, encontramos algunos puntos especiales en la vida transformada de Abraham. En el versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Claro, cuando él sale de Egipto, prácticamente él se arrepintió, él pidió perdón. Y por la fe que él tuvo, él dejó nuevamente las costumbres negativas para que vaya con toda su familia y regrese, inclusive con Lot, regresen a Siquén, a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Número 2, dice el versículo 4, y al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham, una vida de arrepentimiento, una vida de fe, y ahora encontramos que tenía también una vida de oración. Saben que la oración es uno de los instrumentos poderosísimos que Dios ha dejado a los seres humanos, que mientras nosotros mantenemos una comunión con Dios, mientras hacemos uso de esta oración, tendremos poder, más oración, más poder. Poder para vivir con Cristo, poder para mantenernos firmes y leales a Él hasta cuando lleguemos al cielo. Número 3, versículo 7, dice, hubo contienda entre los pastores del ganado, ¿no es cierto? Abraham creció su producción, Lot igual también, ambos fueron bendecidos, crecieron todas sus ganancias, todo lo que ellos tenían. Entonces, Abraham, al ver que habían dificultades ahí entre los dos, sus familias con la de él y sus trabajadores con la de Abraham, entonces dice el versículo 8, Abraham dijo a Lot, no haya ahora peleas, por favor, sobrino, no hay altercados entre nosotros. No es bueno que como familia, como hermanos, como sobrinos, como primos, estemos peleando, estemos en dificultades.
no es bueno, no es correcto. Entonces, Abraham le dice en el versículo 9, mira, contempla toda la tierra. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú escoges la derecha, yo me iré por la izquierda. Si tú quieres irte por la izquierda, yo me voy a la derecha. Estas expresiones, estas actitudes de Abraham hacen ver uno de los valores que también lo tuvo Cristo, la generosidad y la bondad. Llevó a que este hombre sea muy reconocido. Era generoso y bondadoso. Miren, un hombre con una vida de arrepentimiento y de una poderosa fe. Un hombre viviendo una vida de oración. Un hombre generoso, bondadoso. Y en cuarto lugar, versículo 18, así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. ¿Qué edificó? Un altar. ¿Y qué es el símbolo del altar? Adoración. Era un hombre que adoraba mucho a Dios, adoraba a su Creador. Era el único en el cual él se podía inclinar. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, una de las predicaciones poderosas es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. En el pasado, en el libro de Daniel, encontramos ahí cuando Nabucodonosor construyó esa tremenda estatua de oro puro, invitó a que todos adoraran a esa estatua. Y ahí estaban los tres amigos de Daniel imponentes, pensando siempre en no defraudar a ese Dios suyo, a ese Dios creador. Y ellos no doblaron sus rodillas de adoración a esa estatua. Y Dios los bendijo y los salvó de cualquier peligro. Ese es el mismo llamado que Dios nos hace a través de Abraham para mantenernos siempre inamovibles frente a cualquier adoración falsa y adorar solamente al Creador de los cielos y de la tierra. Esta vida transformada en Abraham también denota una influencia espectacular hacia los demás. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros al vivir una vida de peregrinaje espiritual hasta la Canaán celestial. Una vida que podamos influir también, brillar, ser una luz hacia los demás, ¿no? Cuando ocurrió, según Génesis capítulo 14, del 1 al 17, ocurrió esta guerra mundial en la época de Abraham, se coaligaron varias potencias en aquel tiempo y hubo una guerra, pero esta guerra era de supremacía. Esta guerra era para tomar posesión, control del mundo. Era el espíritu de Canaán, de Can, ¿recuerdan? Ese espíritu de Nimrod, de ser uno solo. Tengamos un solo nombre, ¿no? Gobernemos el mundo, nosotros. Ese mismo espíritu llevó a esta guerra global que sucedió en la época de Abraham. Así también este mundo llegará a ese extremo. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué han habido guerra mundial 1, guerra mundial 2 y ahora están asustados por una proximidad a otra guerra mundial? Todas las guerras que han habido siempre han sido por supremacía, por acaparar tierra, por tener el control del mundo. Eso siempre ha sido el espíritu babilónico, el espíritu satánico. Pero ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba Abraham. Cuando supo Abraham que su sobrino Lot había sido llevado prisionero, a él y a toda su familia, la generosidad, la bondad, el espíritu de ayuda, de servicio, se mostró cuando él se preparó para ir a rescatar a su sobrino. Y así fue.
fue y rescató a su sobrino. Y no solamente el sobrino y su familia fueron rescatados, sino también el rey de Sodoma. Y gracias a esta actitud, Abraham llegó a ser reconocido en el mundo de aquel entonces. Así Abraham mostró su gran valor y fortaleza. Su influencia y testimonio de un gran hombre de Dios brilló y creció en la región. La gente vio y aprendió mucho, mucho más de aquel Dios a quien Abraham servía. Miren, qué linda influencia mientras nosotros caminamos hacia la Canaán celestial. Dios nos pide que brillemos, que seamos una luz hacia los demás, que como iglesia, donde esté sentada la iglesia, debe ser una luz, debe de brillar donde quiera que estemos. Miren lo que dice este hermoso pasaje bíblico en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios quiere que tú brilles. El único que no quiere que tú brilles, el único que no quiere que tú seas una bendición, es el diablo. Y no hagas caso a eso. Veamos la última parte, la última división, la cuarta secuencia. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Qué también expresión tan maravillosa. Y salió sin saber a dónde iba. De repente Abraham habrá escuchado de las tierras cananeas. Habrá escuchado que también eran floridas, había abundancia, qué sé yo, cómo era la gente. Posiblemente haya escuchado él ahí en Ur, pero no conocía esas tierras. Nunca había visto esas tierras. Así también nosotros. Dios nos ha prometido llevarnos a la Canaán celestial, ¿correcto? Pero pregunto, ¿conoces ese sitio? ¿Has estado alguna vez ahí? No. Tal vez lo escuchamos por las predicaciones, cuando vamos a la Biblia a leer, escuchamos, leemos, ¿no? Que será bonito, que tendrá palacios, que hay ángeles, pero es un conocimiento vago. Pero la fe que tuvo Abraham, esa misma fe, lo necesitamos hoy, porque esa fe nos llevará a ser fuertes, a vivir siempre con Cristo, y un día llegaremos a ese lugar, ¿verdad? En Mateo capítulo 25, versículo 34, cuando llegue ese momento, cuando Cristo Jesús venga a acompañarnos para irnos a Canaán celestial, dice, entonces el rey dirá a lo de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Yo pondría, heredad la Canaán celestial preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por ese motivo, cuando esta situación que tuvo Abraham, de esa influencia, de lo que hizo ahí al salvar a Lot, a su sobrino, aparece un personaje en la historia. Aparece Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Aparece este sacerdote. Y cuando se encuentran con Abraham, reconoce a este sacerdote, ¿no?, de Dios, y él le da los diezmos. Le da los diezmos. ¿Los diezmos para qué? Como reconocimiento de su fidelidad y como reconocimiento de que Dios, el Creador, es dueño y amo de todo lo que vemos, de toda la tierra. Y los diezmos simplemente es creer en ese Dios, amo, y darle para que su obra siga creciendo en este mundo. En esta situación, al contemplar Melquisedec la actitud de Abraham, Melquisedec también lo bendice a Abraham. Y al bendecirlo, le da dos productos. Le da vino y también pan.
Saben que estos productos es el simbolismo, ¿sí?, del encuentro que tendrá Cristo con sus redimidos. Cuando Jesús instituyó la cena, ¿sí?, antes que Él vaya a la cruz del Calvario, en la cena con sus discípulos, ahí había vino y había el pan. Y en ese momento, Cristo Jesús cogió el vino. Y miren lo que dice en San Mateo capítulo 26, versículo 29. Os digo, dijo Jesús, que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cristo nos espera allá en la Canaán celestial. Y en la Canaán celestial, Jesús y nosotros podremos beber ese vino. Cristo Jesús nos espera. Qué maravillosa promesa. Solamente aférrate. Solamente confía. Cree. Todo lo que hemos estudiado y estamos estudiando es una cosa real, verídica. En este momento que tú me estás mirando y estás escuchando, Dios te ama y Dios está dispuesto a sacarte del mundo en que estás viviendo. ¿Cuál es el mundo en que vives hoy en día? ¿En qué estás? ¿No encuentras una salida? A tu lado está Dios. Ábrele los brazos a Jesús y dile: sácame como sacaste a Abraham. Cámbiame de vida. Bendíceme, Señor. Y Dios te va a bendecir. No lo dudes. Por eso, en esta hora, yo quiero que inclines tu cabeza, cierres tus ojos para orar. Bendito Padre que estás en el cielo, en estos momentos hay más de una persona que tiene el deseo de salir de la vida pecaminosa o de la esclavitud, de los vicios o de cualquier situación que puedan estar pasando. Llámalos, que ellos sientan tu voz, que ellos sientan que tú los quieres rescatar, que ellos sientan que tú quieres lo mejor para ellos y sobre todo que ellos sientan que tienen un futuro muy bonito de encontrarnos contigo allá en la Canaán celestial. En el nombre de Jesús. Amén.